¿Cuántos estamos contentos? Amén. Yo estoy contenta de ver a Evita, estoy contenta de ver a Jessica, que es algo que solo hace el Señor. Le hemos estado clamando a Jessica. Y entre más le clamaba, sentía que como que más tenía esa resistencia, pero sé que lo hace el Señor. Amén. Le doy gracias a Dios por Cristian, por Mercedes, por Bella, por toda la familia de la fe. Es una alegría. Amén. Y los que van a seguir viviendo y todos los hijos pródigos que Dios va a traer. Amén. Porque Dios prometió que los cautivos volverán. Amén. Amén. Y por los que se están empezando, y bueno, oremos por los que no pudieron venir, alguna cosa se presentó. Gracias, papi. Vamos al libro de Esdras, capítulo 10. He estado meditando esta palabra. Esdras, capítulo 10, amén. Este versículo me gusta mucho, me ministra mucho. Esdras capítulo 10, amén. El que no tenga Biblia, escúchame. El que pueda ponerse en pie, vamos a ponernos en pie por reverencia a la palabra del Señor. Solo un versículo vamos a leer, amén. Esdras capítulo 10, versículo 4, amén. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque mi garganta está sana en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que esa palabra, Señor, cobre vida. Que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo fluyendo a través de mi vida en el nombre de Jesús. Que esta palabra penetre lo más profundo de cada corazón. Dame de nuevo en el nombre de Jesús para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. El título del mensaje es levántate porque esta es tu obligación, amén. ¿Qué es una obligación? Vamos a mirar qué es una obligación. Si yo le digo a Sara, levántate porque esa es tu obligación, porque pertenece a ella. ¿Quién le tocaba levantarse por Julián? A Sara. La pastora oraba, ayunaba, mi esposo oraba y ayunaba, pero ¿quién le tocaba? A Sara. Obligación, exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Los trabajadores tienen la obligación de acudir todos los días a su puesto de trabajo. No pueden faltar, ¿cierto? Obligación, correspondencia o gratitud que una persona debe tener y manifestar a los beneficios recibidos de otra persona. Dígame, ¿hay beneficios que hemos recibido de parte de Dios? Dios ha sido bueno, Evita. Dios ha sido bueno, hermana. Dios ha sido bueno, Angie. ¿Cierto? Ha sido bueno. Es una obligación como gratitud a lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Esdras estaba clamando en la presencia de Dios. Estaba humillado ante la presencia de Dios. No por su dolor, sino por el dolor de un pueblo. Un pueblo que no entendía, un pueblo que no comprendía que ya había llegado el tiempo de levantarse. Amén. Y por todo lo que pasaba el pueblo, porque nosotros como hijos de Dios no podemos ser indiferentes ante tanta necesidad. Porque muchas veces estamos pensando en que pobrecito yo, mi problema, mi necesidad, cuando hay mucha necesidad. Y cuando uno escucha el problema de otro, se da cuenta que mi problema era nada. A mí me pasó. Estaba con el dolor de garganta, que no daba más. Iba a visitarme la pastora con David. Y me siento al lado de David y empiezo a sentir, antes de que me dijera, empiezo a sentir todo el dolor. Y empiezo a decirle, Señor, perdóname, yo no tengo nada. Ese muchacho está soportando un dolor muy grande de la garganta. Y mi dolor es, nada, se me fue el dolor. Le digo, literal, se me fue el dolor mientras hablaba. ¿Por qué? Y porque muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que sufrimos, los únicos que lloramos. Y cuando yo empiezo a dar, Dios empieza a bendecir mi vida. Amén. Amén. Pero muchas veces queremos que Dios me bendiga sin hacer nada. Cuando yo empiezo a pensar en el otro, Dios empieza a glorificarse. Amén. Comentaron los hermanos que vos tenés un don que te dio el Espíritu Santo. Si yo tengo un don que me dio el Espíritu Santo, es de la empatía, dice mi esposo que se llama. Que cuando me acerco a una persona, tiene dolor, lo siento, la presión, muchas cosas, ¿sí? De revelación.
Entonces, por eso digo, cuando me acerqué, no, antes de que empezara a hablar, empecé a sentir ese dolor. Y dije, Señor, yo estoy sana. Perdóname, Señor. Y luego empecé a hablar y mientras él hablaba, y decía, Señor, perdóname. Yo estoy acá llorando por nada. Amén. Me dolía la garganta, me dolía. Pero mi dolor al lado de ese no era nada. Amén. Entonces, Esdras y Nehemías muestran la mano poderosa de Dios para desarrollar el propósito que Dios tiene para su pueblo. Amén. ¿Para cuál pueblo? El pueblo de Israel. Pero Dios también tiene un propósito para usted y para mí. Amén. Israel había estado 70 años en Babilonia a causa de su rebelión. ¿Era culpa de Dios, Cristian? ¿Era culpa de Dios, Evita? Era culpa de su rebelión, porque Dios les había hablado muchas veces. Había enviado profetas diciéndole arrepiéntase, vuélvasen a Dios, vuélvasen de sus malos caminos, como Dios lo ha hecho con nosotros. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios de mi problema, de mi situación, cuando no queremos enderezar nuestros caminos, cuando no queremos volvernos a Dios, cuando queremos vivir un cristianismo de cualquier manera. Y no es a mi manera, es a la manera de Dios. Amén. El pueblo había perdido su libertad, hermano. ¡Qué tremendo! Había sido llevado cautivo. El templo y los sacrificios de Dios ya no se les permitía hacer por 70 años, hermano. Y el Señor revela que ya había llegado el tiempo de que el pueblo saliera. Amén. Y Dios permite situaciones en nuestra vida, pero no es para siempre. Hay un día que tenemos que despertar y tomar decisiones, porque no podemos esperar que Dios haga todo por nosotros. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde y Dios va a hacer lo que le corresponde. Cuando Dios vea que yo me vuelvo a Él de corazón. No solamente que lloro y digo, sí, Señor, estoy mal, me arrepiento, sino que empiezo a caminar. Me cuesta. Cuando uno ha caído de la presencia de Dios, cuesta levantarse. Cuando uno ha dejado el altar de oración, le cuesta. Pero Dios ve y dice, mira, con lucha, Señor, acá estoy, me cuesta orar, pero acá estoy, quiero. Amén. Eso lo ve el Señor. Y cuando llegó el tiempo, Dios los trajo otra vez al pueblo, los volvió a revolver ese remanente. El libro de Esdras muestra un periodo de 80 años. Dios toca al rey Ciro. ¿Se acuerdan que Dios dice, así habla el Señor a Ciro, su rey, su ungido? Sí, Ciro de Persia, que estaba gobernando en ese momento. Y la primera oleada para regresar de Jerusalén fue bajo el mando de Zorobabel. Y ellos estaban encargados de edificar el templo. Era un trabajo que Dios les había dado. ¿Recuerdan en Ageo capítulo 1? Dice, ustedes piensan que no es el tiempo, pero es el tiempo ya de reedificar. Ellos comenzaron a trabajar, pero como toda obra, cuando usted y yo queremos levantarnos, siempre hay enemigos que se quieren levantar. Se han levantado, hay enemigos internos, nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero para qué me consagro? Las luchas internas, enemigos externos, enemigos en la misma obra. Que Dios nos libre de ser el enemigo o el causante de que otro no se pueda levantar. Que Dios nos libre de la envidia. Amén. Renunciemos a eso en el nombre de Jesús. Amén. Ellos comenzaron a trabajar, pero como toda obra de Dios siempre tiene oposición. Ellos tuvieron amenazas de personas que no eran del pueblo de Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros. El enemigo no cambia las estrategias. Cuando usted fue a Bolivia y quiso levantarse, se levantó el diablo, se levantó, ¿cierto? Cuando usted decidió levantarse, se levantó el diablo, se levantó. Pero ahí nosotros tenemos que cobrar ánimo, fuerzas. Porque estamos haciendo el camino correcto. Porque si estuviéramos tranquilos, si no estuviéramos impactando, el diablo estaría tranquilo. ¿Qué quiere? Que estemos dormidos, que estemos tranquilos, cómodos y que no cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces esos enemigos no querían que el pueblo edificara, que no querían que edificaran el templo. ¿Qué representaba el templo? La comunión con Dios. Porque ellos vivían en la ley, ellos no tenían la gracia como nosotros, la oportunidad de poderse presentar delante de Dios como usted y yo podemos hacerlo hoy. Y lo primero que ataca el enemigo es la comunión con Dios. Y nosotros tenemos que, cuando no tengamos ganas, humillarnos más. Postrarnos, decir, aquí estoy. A mí me llamó la atención cuando vino el pastor Denis, y Dios le estaba dando revelación. Y él dijo, y algo que yo le decía, Señor, no tengo ganas, pero acá estoy. Quiero que algo pase. Amén. Y Dios ve esa sinceridad, que con luchas y todo nosotros doblegamos la carne, porque queremos, porque anhelamos. ¿Quién está conforme como está? ¿Alguien está conforme? Yo no. Yo tampoco. Estamos re mal. La pastora que pasa tiempo en oración dice que no, imagínense nosotros.
¿Dónde quedamos? Amén. Entonces, el enemigo no quería que reedificaran el templo, no quería que se restableciese la adoración. Y lo que ataca al enemigo a través de las pruebas es la adoración. Óigame, si usted cuando está en momento de prueba, de lucha, no quiere adorar, lo que menos quiere es adorar. Lo que menos quiere es ir a la iglesia. Y si viene a la iglesia, no quiere cantar, ¿cierto? Y hay que doblegar la carne como lo hacía David. David decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de los beneficios. Y nosotros los que hemos visto misericordia, doblegado la carne y esforzado, hemos sido testigos del poder de Dios, que en esos momentos tan difíciles es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Porque esa es la verdadera adoración. Amén. El pueblo se desalentó y tuvo temor, y cada uno se fue a su casa. Y Ageo nos muestra eso, que el pueblo se ocupaba de sus propias casas y la casa de Dios estaba abandonada. ¿Y cuántos de nosotros hemos retrocedido? Reconozcamos, hemos retrocedido. Vamos avanzando, pero vamos así, avanzando y retrocediendo, avanzando y frenando. Y no podemos, hermano, necesitamos levantarnos, necesitar hacia adelante. Cuando yo empiece a caminar en el propósito de Dios, Dios comienza a enderezar el resto de cosas. Cuando mi prioridad es Dios. ¿Por qué estamos como estamos? Porque mi prioridad ya no es Dios. Mi prioridad es el trabajo, mi prioridad es la familia, mi prioridad son mis hijos, mi esposo. Lo que un día le pedí al Señor, ahora me alejó del Señor. Terrible. Y es triste, ¿no? Esa condición. Entonces, esto nos muestra cómo muchos, por las cosas que les pasan, se desalientan y dejan de servir al Señor. ¿Cuántos dejaron de servir al Señor? ¿Cuántos un día dijeron, bueno, voy a limpiar la casa de Dios aunque sea? ¿Cuántos evangelizaban y ya no lo hacen? ¿Cuántos orábamos y ya no lo hacemos? ¿Cierto? Esto es para todos, no solo para usted, hermano. Amén. También para mí primeramente. Entonces el pueblo comenzó a dedicarse a otras cosas. Amén. Fue por un periodo de aproximadamente 23 años que tardó la reconstrucción del templo. Entonces, después de esto, entra Esdras, que hace un trabajo puntual en la obra. Y Esdras significa Dios ayuda. Cuando Dios trae nuevamente un remanente de una oleada, Dios levanta a Esdras. Y siempre Dios va a enviar ayuda a aquellos que realmente le necesitan. Que digan, Señor, yo necesito. Que digan, Señor, me cuesta, pero quiero que algo pase en mi casa. Estoy acá luchando, pero quiero que algo ocurra. Amén. A los que se lo pidan, pero hay que pedir, como decía la pastora, con fe. Amén. Esdras era escriba y mostró la fidelidad de Dios. Él oró y pidió por un pueblo que se había mezclado con mujeres extranjeras. Las mujeres extranjeras era que el pueblo tenía que andar en el camino del Señor, en las ordenanzas de Dios, amén. Y Esdras tiene que tomar una decisión difícil y decirle, ustedes tienen que dejar esas mujeres y sus hijos. Y tuvo que ser difícil para el pueblo, amén. Hoy Dios no nos está diciendo deja a su esposo, a sus hijos, no, pero nos está mandando a tomar decisiones de dejar lo que tengamos que dejar por la presencia de Dios. Amén. A ordenar nuestra vida, a ordenar nuestras prioridades, a tomar decisiones de cambio, amén. Amén. ¿Cuántos reconocemos que hemos admitido cosas que no le agradan a Dios? Y que hemos involucionado. En vez de avanzar, hemos descendido espiritualmente. La Biblia dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y tenemos que ir en crecimiento, pero hemos descendido. Amén. Por eso Dios dice, levántate, porque es tu obligación. No es la obligación del pastor, es mi obligación. Hacer algo por mí, por mi casa, por mi ciudad. Amén. Amén. Entonces, Él le mostró también la infidelidad de un pueblo para con Dios. ¿Por qué? Por un Dios tan bueno que se ha revelado a un pueblo escogido, que los sacó con mano poderosa de Egipto, que les mostró su gloria, que les dio una comida que ellos no conocían, una comida única, un maná, que los sustentó, que les abrió el mar, que les mostró sus maravillas, pero que aún así persistían en hacer lo malo. O sea, yo hemos visto las maravillas de Dios. ¿A cuántos Dios nos ha sanado? ¿A cuántos Dios nos ha restaurado? ¿A cuántos Dios nos ha transformado? ¿A cuántos Dios ha hecho algo sobrenatural? Pero seguimos como el pueblo del Señor, con rebeldía. Que Dios nos ayude a ver.
Entonces, el llamado de Dios era someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y es el llamado que Dios nos hace. Someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Porque es que yo no puedo decir, ¿con Dios es frío o es caliente? Y muchas veces decimos el versículo, pero hace días me viene quebrantando este tema de que Dios a los tibios los va a vomitar. ¿Y cuántos de nosotros somos tibios? Porque no estamos apasionados por Dios, porque no hay compromiso con Dios, porque no hay una vida transformada, porque esperamos que el Señor lo haga todo y Dios no lo va a hacer todo. Yo tengo que tomar decisiones de cambio, amén, de dejar lo que tenga que dejar, de cambiar para Dios. Ellas tenían una obligación de hacer lo que tenían que hacer. Acá en el versículo 4 le dice, ellas estaban llorando, estaban clamando y le dicen, levántate, porque es tu obligación. Y muchas veces estamos como extras, llorando, clamando y postrados y achicopalados y llorando y diciendo, pobrecito yo. No es tiempo de llorar, es tiempo de levantarnos y hacer algo. Dejar de llorar por nuestros hijos y empezar a clamar, a ordenar nuestra casa, amén. Dice, es obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Amén. ¿Qué dice esfuérzate? Esfuerzo es ir más allá de nuestras fuerzas. Amén. Esfuérzate porque es tu obligación, es tu responsabilidad. Amén. Diga, es mi responsabilidad. Amén. Él estaba postrado, afligido por las cosas que pasaban. Israel había recibido muchos beneficios y tenía la obligación de hacer algo. Recuerda que una de las definiciones de lo que es la obligación, que a mí me llamó la atención, ya le digo, dice obligación: correspondencia o gratitud que una persona debe tener y manifestar a los beneficios recibidos de otra. ¿Hemos recibido beneficios de Dios? Y como correspondencia a los beneficios, porque ya lo hizo todo, murió en la cruz en mi lugar, me dio una oportunidad, me dio el regalo de ser hijo de Dios, el regalo de la salvación, y entre todo un paquete grande que Dios nos ha dado, ¿cierto? Mi responsabilidad es levantarme, amén. No era poco ser un pueblo escogido de Dios, y no es poco, hermano, no despreciemos, porque hubiera sido otra persona, Angie, que hubiera podido estar sentada ahí. Pero Dios pensó en vos y pensó en mí. Amén. En nuestra casa, entre tanta familia. Hubiera sido otra persona, su vecina, que no quiere saber de Cristo, Pepa. Pero Dios le plació que fueras vos. Amén. Entonces, un pueblo escogido por Dios. La obligación de ¿qué era tenía el pueblo? Construir el templo, obedecer a la palabra de Dios. Hoy sí hay obligación con la casa de Dios, pero no obligación de hacer algo, de producir, amén, de poner y multiplicar lo que Dios nos ha dado. Dios le había sido fiel, Dios había sido fiel para su pueblo y lo ha sido fiel con nosotros. Aunque hemos sido infieles, Dios ha permanecido fiel. Así es. Dios le había sacado de Babilonia y de la esclavitud, pero el pueblo tenía una obligación. A nosotros también nos sacó de una Babilonia, nos sacó del mundo, nos sacó de vicios, de temores, de complejos, de inseguridades, de tantas cosas, algunos de las drogas, otros de la prostitución, de muchas cosas, ¿cierto? Dios había movido su mano soberana, proveyendo todo lo que necesitaba el pueblo. Y ha provisto para nosotros, lo ha provisto. En estos 2 años de pandemia no nos hizo faltar nada al Señor, ni a nosotros, ni a nuestros seres queridos. El Señor nos hizo sobreabundar, amén. Engordamos en pandemia. Sí. El Señor nos sacó de Egipto, del mundo, nos sanó, nos restauró, nos dio una nueva identidad. Porque si usted se da cuenta, usted no es el mismo que era hace 10 años, hace 5 años. Hoy somos lo que somos por la misericordia de Dios. Y nuestra obligación es levantarnos para cumplir la misión por la cual Dios nos llamó. Amén. Amén. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Primero que todo, a comunión. Amén. A tener una relación de intimidad. Amén. Amén. Cuando usted tiene una relación con alguien, lo conoce. Conoce cómo piensa, conoce qué le gusta, conoce qué no le gusta, ¿cierto? Y la otra persona también lo conoce. Necesitamos tener relación con Dios. Amén. Para ser conocidos por Dios. Para que no nos diga, Señor, no los conozco. Amén. Amén. ¿Cómo lo conozco el corazón de Dios? A través de su palabra. Amén. Lo segundo que el Señor nos llamó quiere que nos levantemos es a ser discípulos. Amén. ¿Cuántos acá tienen el don de evangelizar? Fíjense. Todos
Todos. Yo veo que Pepa es una mujer que si quiere se propone mueve gente. Carla es una tremenda evangelista. Yo creo que me la imagino con esa voz de pregonera que tiene. Y todos tenemos el don, ¿cierto? Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es el Señor? Hasta el fin del mundo, siempre. Y dice, toda potestad, todo poder, todo dominio, toda autoridad, ya nos la dio el Señor. Todo lo que le dio la pastora y al Señor le seguirán. Tenemos el respaldo de Dios. Pero ahora tenemos que ir a hacer algo. Amén. Amén. Compartir esas buenas nuevas, hacer un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Alguien que se esfuerza por ser como su maestro. Tenemos que multiplicar lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cómo se multiplica? Teniendo un discípulo. Los que tienen la música, el don, entonces preparando otro para la música, ¿cierto? Y cada uno con su don. Amén. Es tiempo de levantarnos y de asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. De tomar decisiones que agraden a Dios. De no consentir más el pecado. Amén. Amén. Es tiempo de que nos levantemos a orar, a clamar por nuestras casas y por nuestra nación. Podemos clamar, hermano. ¿Cuánto podemos clamar? Muchísimo. ¿Sabe que la oración hace que nuestra familia esté cubierta? Pero no solamente recemos por nuestra familia, recemos por los jóvenes que se están perdiendo. En Rincón, en Argentina, en el mundo entero. Hay tanto por qué clamar. Amén. Así es. Entonces yo soy el que me tengo que levantar. Diga, yo soy el que me tengo que levantar. Vos, Evita, tienes que levantarte por tus hijos, por tus nietos, por esa familia sobre la cual descansan grandes promesas y que hoy no quiere saber de Dios. Como cada uno de nosotros, amén. Así es. Vos, Cristian, porque si vos no te levantas, no creo que Romina se levante. ¿Puede hacer algo, Señor? Sí, pero vos tenés que levantarte, amén. Amén. Por tus hijos, por tu casa. Es tiempo de que nos levantemos para multiplicar lo que Dios nos dio, amén. Vamos a ir todos a Mateo 25. El que tenga Biblia. En el versículo 14 voy a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Cómo les dio? Conforme a su capacidad. Muchas veces yo digo, yo no tengo la capacidad, pero Dios conoce nuestra capacidad. Y todo lo que nosotros éramos fuertes en el mundo, Dios lo transforma para su obra. Amén. Hay gente que tiene el don de presidir, pero en las cosas de Dios no puede presidir. Preside para lo malo, pero no para servir al Señor, para buscar a Dios. Presidir y liderar. Sí, liderar, impulsar a otros. Amén. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Dios pide cuentas de todo lo que nos da. Y llegando a él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo de donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros,
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será dado. Amén. Ahora, ¿qué nos ha entregado el Señor? Piense usted. Acá el que menos tiene un talento, pero el que tiene menos, no creo que haya uno con un talento. Aquí todos nos conocemos, como dice mi esposo, somos pocos y nos conocemos mucho. Acá hay talentos por montón, pero están ahí enterrados. ¿Sabe qué dijo el Señor, Pepa? Al que escondió el talento porque dijo, tengo miedo. ¿Cuándo decimos tengo miedo? Tengo miedo de qué me van a decir. Tengo miedo que van a pensar lo que Dios... Todos pasamos por el proceso. Todos pasamos por el proceso. Esto primeramente para mí, porque también tengo dones de revelación. ¿Qué hago con mi talento? Pero todos tenemos que darle cuentas al Señor. No puedo decir, Señor, yo escondí mi talento porque tenía miedo. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente. El Señor dice que tenemos que multiplicar, porque el que tiene se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Amén. Es nuestra obligación de levantarnos para multiplicar. Y muchas veces pensamos, no, es que a mí el pastor no me da oportunidad, la pastora no me da oportunidad. Y allá afuera hay muchos púlpitos, mucha gente que necesita conocer de Cristo. Como la Mercio evangeliza. Amén. Dios sabe lo que nosotros hacemos en lo secreto y lo que no hacemos también. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó? Qué bien que usted se levante, como se está levantando, cuando alguien se enferma en su casa y me dice, Pepa, que la ora con aceite y Dios la respalda. Se multiplica el talento. Cuando yo pongo por obra lo que Dios me ha dado. Pero cuando digo, no, que vaya que llamemos a la pastora que venga a orar por él. Está mal, no, pero tenemos que ya levantarnos a producir, crecer, madurar. La pastora nunca fue a mi casa a orarme. ¿Por qué? Porque se supone que yo me puedo orar. Amén. ¿Está mal que pida oración? No, pero tenemos que levantarnos para multiplicar. Amén. Acá, ¿qué estamos haciendo? Con todo lo que Dios nos da, y somos ovejas engordadas y nos llenamos y decimos qué culto tan maravilloso y me lleno y me siento bien, y afuera hay gente que se está muriendo y que necesita la medicina que usted y yo estamos recibiendo, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y necesitamos levantarnos para hacer algo, para dejar de ser indolentes ante tanta necesidad. Amén. Amén. Levantarnos. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor? Como los intercesores. Ahí estamos sentados sin hacer nada, ¿cierto? A mí me confronta que alguien diga, ay, le pido al Señor que quiero orar como padre, y yo digo, Señor, ayúdame más bien. ¿Qué me ha dicho? ¿Sí? Y digo, Señor, ayúdame más bien a mí. ¿Sí? Porque Dios nos va a pedir cuentas de todo, hermanos, de todo. Y Dios quiere que nos levantemos para multiplicar lo que Él nos entregó. Que nos levantemos por nuestra familia, porque estamos viviendo tiempos difíciles, donde el diablo está queriendo adoctrinar a nuestros hijos, y si nosotros somos los que tenemos que poner ese fundamento de la palabra de Dios. No son los pastores. Usted tiene que tener un altar en su casa, poner la palabra por fundamento. Amén. Gloria a Dios, usted viene acá, recibe y todo, pero tenemos que multiplicar. Porque no tenemos vida, porque no estamos viniendo a pobreza. La Biblia dice, hay quienes retienen y les viene a pobreza. Y hay quienes dan más de lo que es justo y les es añadido más. Y muchas veces pensamos que eso es en lo económico, sí, también, pero también es en lo espiritual. Cuando yo doy de lo que Dios me ha dado, el Señor me multiplica y me da más. Pero cuando yo retengo, me viene a pobreza espiritual. No hay crecimiento, porque no estoy dando, porque no estoy multiplicando, porque estoy cómodo. Amén. El pueblo había pasado por un momento difícil, ya era el tiempo de que se levantara. Y es el tiempo porque Dios ha dado grandes promesas para nuestra vida y para este lugar. Pero tenemos que hacer algo. ¿Cómo van a conocer del Señor si yo no les hablo, si yo no les predico? Amén. Amén. Si yo no hago algo. Si yo no veo que el vecino que no conoce a Cristo está enfermo y le digo, ¿puedo hacer una oración por vos? Y multiplico el talento y él se sana, entonces decimos, él no fui yo, fue el Señor. Y lo llevamos a Cristo. Amén. Amén. Necesitamos levantarnos hoy, hermanos, tomar decisiones de cambio, tomar decisiones de salir de la mediocridad, del conformismo, de la pobreza espiritual, de la miseria espiritual. Y veremos que Dios nos va a empezar a avivar.
Amén. A veces queremos que venga un super predicador, que me unja, que me hable lindo y que... No, eso depende de cómo lo clasifique uno, ¿no? Porque uno lo clasifica en la profecía, otro lo clasifica en los dones en los dones, no. Queremos que venga alguien y haga algo por mí. Hagamos nosotros algo. Amén. Levantémonos. Yes. Cumplamos la misión por la cual Dios nos llamó. Amén. Reedifiquemos el altar. La casa de Dios estaba derribada. La comunión con Dios está derribada. ¿Está derribada o no está derribada en su casa? El que tiene, gloria a Dios, lo felicito. Siga más y métale más fuego a eso. Amén. El que no tiene, pues levantémonos. Amén. Levantemos la adoración. Amén. Multipliquemos lo que Dios nos entregó. Amén. ¿Quién acá tiene 2 talentos? 2, diga. Menos de 5, menos, yo creo que acá hay gente con talentos, pero un montón. Hasta San Amercio, que lleva poco, tiene talento. Amén. Sí. Y tenemos que hacer algo, hermanos, amén. Esta es la palabra que Dios me dio para hoy. Que nos levantemos, amén. Que pongamos manos a la obra. Porque ya llegó el tiempo de Dios para el Rincón de Milva, llegó el tiempo para la casa de Dios. Porque Él dijo que la gloria postrera será mayor para la primera. ¿Y que queremos? Que venga alguien a hacer lo que nos toca a nosotros, que los ángeles anhelan hacer. No, hasta los chicos se tienen que levantar. Amén. Amén. Hasta lo que Dios pone en nuestro corazón tenemos que trabajar. Porque nos va a decir el Señor, yo te puse un sentir, ¿y qué hiciste? Tuve miedo, es como el talento. Tuve miedo, Señor, y lo escondí. ¿Cierto? Entonces, hoy tomemos decisiones. Amén. Amén. Tenemos que levantarnos o no levantarnos, Anchi. Yo le digo así como ya le dije a Sara, nadie va a hacer por usted lo que usted no haga por su matrimonio. Yo le dije a Sara, tú vamos a orar, ayunar, pero vos hasta que no veas el poder de Dios. Y vos vas a ver el poder de Dios si te metes con Dios por tu esposo y por tu familia. Amén. Porque Dios llama a familias. Amén. Que también sobre el gran llamado, un ministerio muy grande. Pero hay que alguien levantarse. Amén. Amén. Tenemos que levantarnos. Amén. Quiero mirarle que se ponga en pie y que se levante proféticamente. Amén. Levántese en fe en el nombre de Jesús, como dijo la pastora, con fe. Santiago, levanta el piso. Amén. Vamos a orar. Amén. Sobre esta palabra, hermanos. Muchas veces queremos que venir a la iglesia, que me oren, que me unjan, que me ministren. Y gloria a Dios. Pero hagamos algo nosotros. Amén. Vamos a hacer una cosa. A ver, ¿alguien le tiene un dolor? ¿Alguien tiene un dolor? ¿Alguna enfermedad?